Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Otra vez estamos delante del Señor para aprender y conocer lo que la palabra de Dios nos enseña. Estamos viendo el libro de Hebreos. Estamos conociendo algunos aspectos muy importantes en esta palabra. Hoy nos toca ver el capítulo 7 del libro de Hebreos. Vamos a estar analizando, viendo cada uno de los pasajes que nos hablan del Señor. Pero antes vamos a orar al Señor, vamos a pedir a nuestro Dios. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias, queremos bendecirte en este día, queremos encomendarte este estudio en tus benditas manos, que tu Santo Espíritu nos pueda guiar y podamos aprender para gloria y bendición de nuestro Dios. Amén, amén. A ver, mis hermanos, vamos a continuar viendo lo que está en el capítulo 7 de Hebreos, pero antes quiero recordarles lo siguiente. En el capítulo 6 hemos visto tres aspectos bien importantes. Una exhortación, que la exhortación es una llamada de atención. Es decirnos, miren, esto es lo que tienen que aprender, esto es lo que tienen que conocer. También hemos visto que la palabra dice en este capítulo 6, nos llama a la atención y nos dice de que nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que estamos aprendiendo. Dios nos advierte, Dios nos dice, nos amonesta. Y también, después de amonestarnos, nos estimula a que nosotros aprendamos correctamente la palabra de Dios. Ya en el capítulo 7 vemos de que nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, y vamos a ver que está según el orden de Melquisedec, y vamos a entender un poco más acerca de Melquisedec. Dice el verso 1, Melquisedec, rey de Salem, no, era sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Dice sacerdote del Dios Altísimo, del Elión, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Queridos hermanos, yo quiero decirles lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos un tipo de nuestro Señor Jesucristo, una tipología, como este sacerdote Melquisedec apareció para recibir, en primer lugar, los diezmos que Abraham le dio de todo. Este Melquisedec nos aclara la palabra de Dios, nos dice, Melquisedec no tenía genealogía, es decir, no tenía padre, no tenía ni madre. ¿Y quién? Nosotros conocemos quién es, así que no podemos decir tenía su padre, tenía su madre, es Dios mismo. Dios mismo es de esa misma manera. Entonces, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, podemos decir, se nos presenta como el sacerdote que, el sumo sacerdote. Este Melquisedec no tenía genealogía, tampoco tenía principio de días, ni fin de vida. No se sabía cuándo, de dónde vino, cuándo vino, ¿no? O cuándo nació, ni tampoco cuándo terminó. Si no fue hecho, dice, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec permanece para siempre, ¿no? Como sacerdote para siempre en el Señor. Y también, como es figura de Cristo Jesús nuestro Señor, nos está enseñando de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y dice más adelante, el verso 4, dice, considere cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, dice, ¿no? ¿Quiénes recibían los diezmos? Los hijos de Leví. ¿Quién era Leví? Ya le comenté, le decía, Leví era uno de los hijos de Jacob. Jacob tenía 12 hijos que son la tribu de Israel. El mayor era Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, hijos de Lea. Y los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de las criadas de Bila,
Dan y Neftalí. De Silpa, Gad y Aser. Eran 12 hijos. Uno de los hijos, la tribu de Leví, que no tenía un lugar, no tenía una herencia así completa, tenía que vivir de los diezmos y los aportes que daban las otras tribus. Dice, debería tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces, esa era la forma que Dios había establecido. A la tribu de Leví les dio el sacerdocio. Pero aquel, dice, está hablando de Melquisedec, aquel cuya genealogía no es contada, de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, los sacerdotes. A veces es para la obra del Señor los diezmos. No es para que la obra siga adelante o para cubrir los gastos que tenga la obra. Amén. Pero allí dice, uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham dice, pagó el diezmo también de Leví, que recibe los diezmos. Miren qué interesante, ¿no? Abraham, hermanos, no tenía todavía descendencia. La descendencia de Abraham vino después de muchos años. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob tuvo los 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Y dice aquí la palabra de Dios que dice que pagó los diezmos, dice, también de Leví. Pagó los diezmos por su familia, por sus hijos. Porque aún estaba, dice, en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Por esto es que se dice que toda la descendencia que tenemos, hermanos, está en los lomos. ¿Y dónde en los lomos? Es en la cintura. Ahí está toda la descendencia, toda la descendencia. El varón es quien da esa descendencia. Por eso es que dice que dio los diezmos también de Leví, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es interesante. Ahora nos vamos a ver un poco, vamos a analizar cómo era el sacerdocio de Aarón. El sacerdocio de Aarón, que era descendiente de la tribu de Leví, no hizo nada perfecto. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Sí? Cuando el pueblo recibió la ley, el sacerdote era un levita. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Por qué? Porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya cambio de la ley. Es interesante, hermanos. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a ver más adelante, el sumo sacerdote que es el Señor, según el orden de Melquisedec. Nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Judá no tenía parte en el sacerdocio. Por eso es que dice, cambiando el sacerdocio necesario, es que haya también cambios de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Esa era la tribu de Judá, no servían al altar. Pero Dios escogió a la tribu de Judá. ¿Usted sabe lo que significa Judá? Significa alabanza. Cántico de alabanza, cántico de adoración. Eso significa Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Aquí nos aclara, ¿verdad? De la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec
se levanta un sacerdote distinto. Ese es nuestro Señor Jesucristo. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Sí, para ser sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví. Tenía que ser el descendiente. Aarón era el padre tenía varios hijos. Sus hijos tenían que asumir el sacerdocio. Cuando él partía, sus hijos iban a asumir el sacerdocio. Sino según el poder de una vida indestructible. ¿Quién tiene esa vida indestructible? Solo Dios. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, le dice a nuestro Señor Jesucristo. Según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado. Queda sin valor, quiere decir. Queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El mandamiento que había, hermanos, de la ley, el mandamiento que había de que el sacerdocio venía de la tribu de Leví, quedó, dice, no, fue abrogado. Ya no tenía, es como cuando una ley dice, no, ya vamos a cortar esta ley, no sirve esta ley. Quedó abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. La ley nada ha perfeccionado, y evidentemente así, ¿no? La ley, hermanos, ha hecho que los hombres digan, no, yo tengo que hacer esto para estar bien delante del Señor. Por eso la palabra de Dios, no por obras, no por cumplir la ley, sino, dice, por gracia, por la misericordia de Dios. La introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y eso no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Porque dijo, tú eres sacerdote, porque yo te puse para ser sacerdote, dice Dios. Pero con el juramento del que le dijo. ¿Quién le dijo? Dios mismo. Ya hemos hablado un poco acerca del juramento, ¿verdad? Hemos dicho, nadie puede jurar, nadie puede decir, te prometo que por esto voy a hacer esto. No. El Señor dijo bien claro, como no hay más superior que Dios, dijo, voy a jurar por mí mismo. Voy a prometer por mí mismo de que tú eres sacerdote del Dios Altísimo, igual que Melquisedec, según ese orden. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El pacto antiguo, decimos, el Antiguo Testamento es un pacto antiguo. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto, es un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, evidentemente. Los descendientes de la tribu de Leví eran hartos, eran cantidades de personas que servían al Señor. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Claro. El sacerdote que estaba ahí moría, su descendiente, su hijo, podía asumir el sacerdocio. Mas hablando de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que no cambia. Ese es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Quién nos salva? ¿Quién nos dio la salvación? Nuestro Señor Jesucristo. Viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. En primer lugar, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. ¿Quién fue así? Nuestro Señor Jesucristo. No. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, hecho mucho más grande, porque es Dios, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes,
de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez nuestro sumo sacerdote Jesucristo, una sola vez. Él fue sin pecado. Él se ofreció por nuestros pecados. Lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso saber que nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice lo siguiente, el pasaje, el verso 28. La ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Los hombres fallamos. Los hombres fallan. El hombre no siempre puede hacer las cosas correctas. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Nuestro Señor es el Hijo perfecto. Y por esa perfección también nosotros hemos recibido esa perfección en nosotros. Amén, hermanos. Amén, gracias. Yo creo que esta palabra, hermanos, miren, quizá no hay necesidad de mucha explicación, está claro, ¿no? Que nos dice de que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá para servir y para honrar a nuestro Dios. Por eso se dice, ¿no? Que es hijo de David, porque David fue descendiente en la tribu de Judá. Y por eso es que se dice hijo de David. Ahora bien, dice en el capítulo 8, versículo 1, vamos a leer unos cuantos versículos más. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Está a la diestra del trono, a la majestad de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dice la palabra de Dios, nos dice que nuestro Señor Jesucristo es sumo sacerdote en el templo de Dios. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. ¿Quiénes presentan hoy en día las ofrendas? Están llamados los siervos de Dios, los pastores. Cuando uno se reúne, se congrega en una congregación cristiana, está ofreciendo una ofrenda al Señor. Pero nuestro sumo sacerdote está en los cielos. Está ofreciendo en el altar de Dios allá en los cielos. Los cuales sirven a lo que es figura, la sombra de las cosas celestiales. Miren, hermano, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En el monte, cuando Moisés subió para recibir los mandamientos de Dios, ahí Dios les reveló cómo debería ser el tabernáculo en la tierra. Un modelo semejante al tabernáculo que hay en el cielo. Pero ahora dice, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y dice más adelante, quizá veamos unos cuantos versículos más. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, lo cual el mandamiento, ¿no?, de establecer el Antiguo Testamento, el primer mandamiento, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para el segundo. El antiguo pacto, hermanos, era para el pueblo de Israel. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel
y la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Cuando hablamos de los pactos, hermanos, o hablamos del pacto antiguo, vemos diferentes pactos que el Señor ha dado. El primer pacto en el Edén, el segundo pacto con Adán, el tercer pacto con Noé, el cuarto pacto con Abraham, el quinto pacto con la ley que fue dada a través de Moisés, el pacto mosaico o de Moisés. El sexto pacto, el pacto palestino, como Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, con el pueblo que había, como una garantía, como una restauración final para Israel. Y el séptimo pacto es el pacto de David, pacto davídico. A David le promete, le dice, a tu descendencia voy a dar. Este pacto voy a hacer contigo. Y finalmente, hermanos, el octavo pacto, que es el nuevo pacto. ¿Y se basa en qué? Se basa en el sacrificio de Cristo, nuestro Señor, como una garantía. Bajo el nuevo pacto, hermanos, todo aquel que cree en Él es absolutamente libre, limpio de toda culpa de pecado. Por eso, hermanos, es importante para nosotros decir, hermanos, tenemos a Cristo Jesús, nuestro Salvador, amén, nuestro Señor. Y vamos a continuar, hermanos, en nuestra próxima reunión hablando un poco más acerca de los pactos que Dios ha hecho. Estos pactos son importantes. Son importantes para entender el curso del pueblo de Israel, el curso de que cómo han llegado a conocer, cómo Dios ha establecido desde que formó, dice, al hombre en el huerto del Edén. ¿Cuál fue el pacto? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo les habló? Por eso el primer pacto, les decía, es el pacto del Edén, luego el pacto con Adán. Entonces, vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando en nuestra próxima reunión. Dios bendito, vamos a orar, vamos a agradecer a Dios, vamos a decirle de todo corazón, Señor, Dios mío, hemos hablado de Melquisedec. Hemos conocido, Dios mío, que Él es el sacerdote del Dios Altísimo. Dios mío, y también es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino así. Dios vino así. Dios ya no estableció genealogías, no dijo ahora el sacerdote tiene que ser descendiente de la tribu de Leví, según el sacerdocio de Aarón. Señor, en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, hemos aprendido, hemos conocido de que nuestro Señor Jesucristo, Dios estaba enseñándonos el sacerdocio. Amén. Y el sacerdocio está en nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Él es quien está, Señor, pendiente de todo lo que nosotros somos. Por eso nuestras ofrendas suben, Señor, como un olor fragante a nuestro Señor, donde es presentado todas las ofrendas que hacemos. Gracias a Dios, Señor, por hacernos entender de que todo siervo de Dios, todo pastor, tiene que ofrecer una ofrenda agradable a nuestro Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por esta mañana, te bendecimos, Señor. Gracias por mis hermanos que han estado atentos a esta enseñanza. Dios mío, ya aclararemos un poco más. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Estaremos en nuestra próxima reunión. Amén.